¿Sabías que cada 6 minutos un adulto mayor recibe un diagnóstico de deterioro cognitivo que pudo haberse evitado? No es una cifra cualquiera, es una historia detrás de cada número. Una abuela que ya no recordará los nombres de sus nietos. Un padre que se perderá en el camino a casa. Una mente brillante que, poco a poco, se apaga sin poder hacer nada. O al menos eso creemos. Hoy te voy a contar una verdad incómoda, pero liberadora. No todo está perdido, porque nuevas investigaciones científicas están demostrando que una parte importante de esos casos no son inevitables, y que lo que más daña a tu cerebro no siempre está en los genes, sino en tu plato comidas comunes y productos que muchos consumen con buena intención, sin saber que esconden una amenaza real de alimentos que, según estudios recientes, pueden triplicar el riesgo de Alzheimer y demencia si se consumen con frecuencia, sí. Así de grave, y lo peor es que probablemente tú los tienes en tu cocina en este momento, si tienes más de 60 años. O cuidas de tus padres, te pido que no te vayas. Lo que vas a escuchar podría marcar la diferencia entre una vejez con memoria, lucidez y autonomía, y una dependencia dolorosa que roba la identidad poco a poco. Soy el Dr. Sánchez, especialista en salud y longevidad, y durante más de 20 años he acompañado a cientos de adultos mayores que creían que el olvido era una consecuencia inevitable del tiempo, pero he visto con mis propios ojos que la información correcta en el momento adecuado puede cambiar un destino. Por eso encendí esta cámara hoy, porque hay un enemigo silencioso en nuestras cocinas del que casi nadie habla. No voy a darte teorías vagas ni consejos de moda. Voy a mostrarte lo que la ciencia ya sabe y que, tristemente, muchos médicos todavía no explican en consulta. Voy a revelarte los 4 jinetes del apocalipsis alimentario. 4 tipos de comidas que están dañando el cerebro del adulto mayor día tras día, sin síntomas visibles, hasta que ya es demasiado tarde. Y lo más importante, también te diré qué alternativas seguras y reales puedes empezar a usar desde hoy para proteger tu mente. El último alimento de la lista es el más impactante, el que más me indigna como médico porque millones lo consumen creyendo que es sano, y está destruyendo la memoria en silencio. Pero antes de entrar en la lista, necesitamos entender qué es realmente el Alzheimer, y cómo la comida puede encender ese fuego silencioso dentro de tu cerebro. Imagina tu mente como una gran biblioteca. Cada neurona es un libro, guarda un recuerdo, una historia, una parte de ti. Tus arterias son los pasillos por donde circulan los nutrientes y el oxígeno, el combustible que mantiene viva esa colección invaluable. El Alzheimer comienza cuando pequeños incendios invisibles se propagan por esa biblioteca, acumulaciones de proteínas tóxicas, inflamación crónica y una resistencia a la insulina cerebral que corta el suministro de energía. No destruyen un libro de golpe, sino que van quemando página a página, hasta que una estantería entera desaparece en humo. Y aquí es donde entra la alimentación. Durante décadas pensamos que lo que comíamos no afectaba tanto al cerebro, que solo influía en el peso o en el corazón. Hoy sabemos que eso era un error monumental, porque ciertos alimentos comunes actúan como gasolina sobre esos incendios neuronales. Cada refresco, cada fritura, cada embutido o copa de alcohol puede ser una chispa más en ese fuego que destruye lentamente los recuerdos. El cerebro envejecido es como un ordenador antiguo, sabio, poderoso, lleno de experiencia, pero con un hardware delicado que no soporta los mismos abusos que antes. Ya no procesa igual el azúcar, las grasas trans o los químicos industriales. Cada comida dañina es como un virus que corrompe los archivos de tu mente y, lo peor, lo hace sin avisar. No hay dolor, no hay fiebre, no hay señales inmediatas, hasta que un día, sin saber cómo, la memoria empieza a fallar. Por eso hoy vamos a abrir juntos esa despensa, a mirar de frente a los 4 alimentos más peligrosos para el cerebro del adulto mayor, y a entender cómo reemplazarlos por opciones que no solo nutren el cuerpo, sino que encienden la vida dentro del cerebro. Empecemos con el primero, el que parece inofensivo pero alimenta el fuego más traicionero de todos: el azúcar añadido y los refrescos. De todos los enemigos del cerebro, hay uno que se disfraza de placer, de energía rápida, de premio inofensivo. Está en todas partes. Desde el desayuno hasta la cena, se presenta en forma de galletas, bollos, refrescos, zumos industriales y postres light. Sí, hablo del azúcar añadido y sus inseparables aliados, los refrescos. Durante décadas se nos enseñó que el azúcar daba vitalidad. Nos decían que el cerebro se alimenta de glucosa y que un dulce ocasional no hacía daño. Pero lo que no nos contaron es que el exceso de azúcar se convierte en el combustible más peligroso para la inflamación cerebral en una persona joven. El cuerpo puede tolerar ciertos excesos, pero después de los 60 años, el metabolismo cambia, las células ya no procesan igual los hidratos simples, y lo que antes era un capricho sin importancia, ahora es una bomba silenciosa.
El problema no es una cucharadita en el café, es la tormenta invisible de azúcar añadido que se esconde en productos cotidianos, pan de molde, cereales de desayuno, yogures con sabor, salsas industriales. Cada día, sin darnos cuenta, ingerimos 5, 10 o incluso 15 veces más azúcar de la que el cerebro puede manejar sin daño. ¿Y qué ocurre dentro de tu cabeza? 3 mecanismos se activan y juntos crean el terreno perfecto para el Alzheimer. Resistencia a la insulina cerebral. La insulina es como una llave, abre la puerta de las neuronas para que la glucosa entre y las alimente. Pero cuando el azúcar es constante y excesivo, esas cerraduras se oxidan. Las neuronas dejan de responder a la insulina. Se quedan rodeadas de combustible, pero sin poder usarlo. Es lo que los científicos llaman diabetes tipo 3, y es uno de los mecanismos más reconocidos detrás del Alzheimer. Imagina un cerebro rodeado de energía pero hambriento. Esa falta de combustible funcional provoca confusión, lentitud mental, pérdida de concentración y, con el tiempo, deterioro cognitivo real. Inflamación crónica. Cada vez que tomas un refresco o un pastel ultraprocesado, tu glucosa se dispara y el cuerpo reacciona como si estuviera bajo ataque y libera citoquinas inflamatorias y radicales libres, sustancias que no solo dañan los vasos sanguíneos, sino también el tejido neuronal. El resultado es un cerebro irritado y agotado, una mente que se siente pesada y lenta, y un sistema que gasta más energía apagando incendios que creando recuerdos. Formación de placas beta-amiloides. El exceso de azúcar interfiere con las proteínas que el cerebro utiliza para limpiarse. Con el tiempo, se acumulan desechos en forma de placas tóxicas de beta-amiloide, las mismas que se observan en las autopsias de pacientes con Alzheimer. No aparecen de un día para otro. Se van formando bocado a bocado, refresco tras refresco, hasta que el daño es irreversible. Piensa en Carlos, 68 años, jubilado, tranquilo, amante de las tardes de cartas con amigos. En cada reunión, refrescos y galletas sobre la mesa, es solo un gusto, decía. Me lo merezco. Lo que no sabía era que ese pequeño placer diario estaba saboteando su cerebro. 2 años después comenzó a repetir historias, olvidar citas y confundir nombres. Su diagnóstico: Alzheimer temprano. Su médico descubrió que consumía más de medio litro de refresco diario durante una década. El daño ya estaba hecho. ¿Qué puedes hacer desde hoy? No se trata de eliminar por completo lo dulce, sino de recuperar el control. Empieza por hacerte una pregunta: ¿cuánto azúcar añadido consumo realmente al día? Cuenta no solo el azúcar del café, sino el oculto en los productos que creías inocentes. Lee las etiquetas. Si ves jarabe de maíz, fructosa, maltosa, dextrosa o azúcar añadido, ese alimento no es un placer, es un enemigo. Sustituye los refrescos por agua con gas y limón, o por infusiones naturales. Cuando tengas antojo de algo dulce, come fruta entera. La fibra y los antioxidantes equilibran el efecto de la fructosa natural. No temas los pequeños cambios. Reducir el azúcar en tu café, dejar el postre industrial y tomar agua en vez de soda puede ser la diferencia entre una mente clara y una que se apaga lentamente. El cerebro no necesita azúcar añadido, lo que necesita es oxígeno, nutrientes y circulación. Y cada decisión que tomas con tus alimentos puede apagar o encender ese fuego silencioso dentro de ti. ¿Y si el azúcar y los refrescos son la gasolina más dulce del Alzheimer? El siguiente grupo es aún más insidioso porque se disfraza de energía, de sabor y de comodidad moderna. Hablemos ahora del segundo enemigo silencioso: las grasas trans y los ultraprocesados grasos. Un veneno diario que endurece tus arterias y corrompe las membranas de tus neuronas. De todos los peligros invisibles que atacan al cerebro, pocos son tan traicioneros como las grasas trans y los productos ultraprocesados grasos. Están diseñados para ser irresistibles, crujientes, sabrosos, listos en segundos. Son esos gustos que parecen inofensivos: galletas, patatas fritas, bollería, pizzas congeladas o margarinas. Pero en realidad esconden un enemigo de la memoria que trabaja día y noche, en silencio, y es que el problema no es solo lo que aportan, sino cómo sabotean la estructura misma de tus neuronas. Para entenderlo, hay que mirar dentro del cerebro. Cada neurona está protegida por una fina membrana compuesta principalmente de grasa. Esa capa no es solo una envoltura, es el canal que regula cómo se comunican las neuronas entre sí. La flexibilidad y calidad de esa grasa determina la velocidad y precisión con que piensas, recuerdas y aprendes. Cuando consumes grasas trans presentes en bollos industriales, mantecas, snacks fritos o comidas procesadas, esas moléculas deformadas sustituyen las grasas naturales en tus membranas. ¿El resultado? Tus neuronas se vuelven rígidas, lentas y frágiles. Pierden la capacidad de repararse y de transmitir señales correctamente. Es como si cambiaras los cables de cobre de un circuito por alambres oxidados. El sistema sigue funcionando, hasta que un día deja de hacerlo.
El efecto dominó de las grasas trans. Deterioro cognitivo acelerado. Estudios científicos confirman que las dietas ricas en grasas trans están directamente vinculadas al aumento del riesgo de Alzheimer. Las personas que las consumen de forma habitual tienen más episodios de confusión, olvidos y lentitud mental, incluso décadas antes de un diagnóstico formal. Inflamación cerebral constante. Cada galleta, cada trozo de bollería industrial enciende un pequeño fuego en el cerebro. El cuerpo reacciona como si estuviera bajo ataque, liberando sustancias inflamatorias que degradan las conexiones neuronales. A largo plazo, esa inflamación convierte un cerebro sano en uno envejecido prematuramente. Reducción del flujo sanguíneo al cerebro. Estas grasas alteran el colesterol, aumentan el LDL el malo y reducen el HDL el bueno. Eso hace que las arterias se endurezcan y se estrechen. ¿Y qué pasa cuando el flujo de sangre al cerebro disminuye? Menos oxígeno, menos nutrientes, menos vida neuronal. Piensa en Marta, 75 años, viuda, independiente, activa, pero con un hábito que consideraba inofensivo. Cada mañana, pan con margarina y una pieza de bollería con su café. Siempre lo he hecho así, decía sonriendo. Pero con el tiempo, sus hijas notaron algo distinto. Se le olvidaban los nombres, repetía las mismas frases. Se quedaba en blanco en medio de una conversación. Al revisarse, los médicos encontraron un patrón claro: deterioro cognitivo temprano asociado a una dieta rica en grasas trans. No fue un accidente, fue el resultado de años de consumo constante de productos que parecían normales. Y lo más triste es que, si lo hubiera sabido antes, habría podido evitarlo. ¿Cómo librar tu cocina de estos enemigos? El primer paso es leer las etiquetas. Si en los ingredientes ves palabras como aceite parcialmente hidrogenado o grasas vegetales hidrogenadas, ese producto no pertenece a tu casa. Evita todo lo que venga en bolsas y dure meses sin refrigeración, bollería empaquetada, galletas, snacks salados, pizzas industriales. Todo eso tiene un precio oculto que se paga con la memoria. Sustituye la margarina por aceite de oliva virgen extra, cambia los dulces industriales por nueces, almendras o frutas frescas. Reemplaza las patatas fritas por chips de zanahoria o garbanzos al horno. Y si te cuesta dejarlos ultraprocesados, empieza por reducir la frecuencia. Si antes los comías a diario, pásalos a una vez por semana. Tu cuerpo y tu mente lo notarán en cuestión de días. No subestimes el poder de los pequeños cambios. El Alzheimer no se presenta de la noche a la mañana. Se construye lentamente, con cada decisión alimentaria repetida. Y lo que hoy parece solo una galleta o una margarina más, mañana puede ser la chispa que encienda el deterioro. Pero también es cierto lo contrario. Cada vez que eliges aceite de oliva sobre manteca, cada vez que decides cocinar algo fresco en vez de abrir un paquete, estás construyendo una barrera protectora para tu cerebro. Y si las grasas trans atacan las membranas neuronales desde dentro, el siguiente grupo de alimentos es aún más peligroso. No solo inflama, sino que envenena lentamente las células cerebrales con químicos invisibles. Son parte de nuestra cultura, de nuestras celebraciones, pero detrás de su sabor se esconde una amenaza silenciosa. En la siguiente parte, descubrirás la triple amenaza de los embutidos y carnes procesadas, uno de los placeres más comunes, que más daño le hace a la memoria. Pocos alimentos tienen tanto poder cultural y emocional como los embutidos. Un bocadillo de jamón, un plato de chorizo, unas salchichas al desayuno, una parrillada de domingo. Son parte de nuestra identidad, de nuestros recuerdos familiares, pero en el cerebro, estos alimentos no despiertan nostalgia, despiertan inflamación, estrés oxidativo y daño neuronal. En la práctica clínica, lo he visto una y otra vez. Pacientes que se alimentan a diario de carnes procesadas comienzan a mostrar confusión, cambios de humor y olvido progresivo. Y aunque parezca una exageración, los estudios lo confirman. El consumo frecuente de carnes procesadas está asociado con un aumento drástico del riesgo de Alzheimer y deterioro cognitivo. La razón es simple y devastadora. Cada porción de embutido es una triple amenaza para tu cerebro. Nitritos y nitratos son conservantes que se transforman en compuestos tóxicos llamados nitrosaminas. Estas sustancias dañan directamente el ADN de las neuronas y favorecen la acumulación de proteínas anómalas, las mismas que destruyen la memoria en el Alzheimer. Grasas saturadas y trans. Estos productos están llenos de grasas inflamatorias. Cada trozo de tocino o salchicha eleva la inflamación sistémica, endurece las arterias y reduce el flujo de oxígeno al cerebro. Sin oxígeno suficiente, las neuronas mueren más rápido. Desequilibrio intestinal. El exceso de carnes procesadas destruye las bacterias buenas del intestino. En su lugar proliferan bacterias que producen toxinas que viajan hasta el cerebro a través del flujo sanguíneo. Esa conexión, llamada el eje intestino-cerebro, es uno de los hallazgos más importantes en la neurociencia moderna. Un intestino inflamado produce una mente nublada.
Piensa en Jorge. 72 años, carpintero jubilado, toda su vida comenzó el día con pan y chorizo, y lo terminaba con salchichas o embutidos. Me da energía, decía. Nunca pensó que ese hábito tan común estaba envenenando lentamente su cerebro. Primero olvidó citas, luego confundió herramientas, y finalmente empezó a perderse al volver a casa. El diagnóstico fue claro: demencia tipo Alzheimer en fase temprana. Su dieta, rica en carnes procesadas, había preparado ese terreno durante años. ¿Qué hacer a partir de ahora? No se trata de eliminar por completo el placer, sino de redefinirlo con inteligencia. Guarda los embutidos para ocasiones especiales, no para el día a día. Y cuando los comas, acompáñalos siempre con abundante ensalada verde, agua y frutas ricas en antioxidantes. Jamás con pan blanco o refrescos. Sustituye los embutidos por alternativas más seguras. Pescados azules como sardina o salmón, ricos en omega 3 que protegen las neuronas, huevos cocidos, aguacate o frutos secos para tus desayunos, legumbres, lentejas o humus en lugar de carnes procesadas para las cenas. Cada vez que cambias un alimento ultraprocesado por uno fresco y natural, tu cerebro recupera oxígeno, flexibilidad y vida. Sección 4. En el veneno socialmente aceptado, el alcohol, y llegamos al cuarto y último enemigo. El más celebrado y, paradójicamente, el más destructivo, el alcohol. Una copa de vino, una cerveza con los amigos, un licor en las comidas. Parece inofensivo, incluso saludable. Durante años se nos repitió que una copa de vino al día era buena para el corazón, pero hoy la ciencia es clara y tajante. No existe una cantidad segura de alcohol para el cerebro humano. Cada trago, por pequeño que sea, deja una huella tóxica, y con el tiempo, esa huella se convierte en un surco que erosiona la memoria, la concentración y el equilibrio emocional. ¿Qué hace el alcohol en tu cerebro? Neurotoxicidad directa. El alcohol atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, esa membrana que protege tu cerebro. Una vez dentro, destruye las conexiones neuronales y daña la mielina, la capa que recubre los nervios. Sin mielina, los impulsos eléctricos se ralentizan, tu pensamiento se vuelve más lento, tu memoria más frágil. Déficit nutricional. El alcohol impide que el cuerpo absorba vitaminas esenciales para la mente, B1, B12 y ácido fólico. Sin ellas, las neuronas pierden la capacidad de repararse. Es como pedirle a un mecánico que arregle un motor sin herramientas. Sueño interrumpido, aunque parezca que te relaja. El alcohol destruye la fase profunda del sueño. Y es durante ese descanso profundo cuando el cerebro limpia las toxinas acumuladas, incluyendo las proteínas beta-amiloides del Alzheimer. Dormir con alcohol en el cuerpo es como intentar limpiar una casa con las luces apagadas. Síndrome metabólico. El alcohol aumenta la glucosa, la grasa abdominal y la presión arterial, creando un entorno inflamatorio que estrangula lentamente las arterias cerebrales. Imagina a Elena, 80 años, durante toda su vida, disfrutó de su copa de vino en la comida. Es bueno para el corazón, decía. Pero con los años empezó a olvidar conversaciones, a desorientarse en su propio barrio, y un día no recordaba si ya había bebido o no su copa. Su diagnóstico: Alzheimer avanzado. El vino, que durante años creyó un aliado, fue su enemigo más silencioso. La decisión, que puede cambiarlo todo. No necesitas alcohol para relajarte, celebrar o dormir. Existen alternativas más amables con tu cerebro: infusiones naturales de lavanda, menta o jengibre, agua con rodajas de frutas, cócteles sin alcohol con limón, hierbabuena y agua con gas. Cambia el acto de brindar con vino por brindar con vida, brindar con claridad mental, con recuerdos que permanecen, con una mente despierta y agradecida. El Alzheimer no se construye de un día para otro. Se cocina lentamente, trago a trago, hábito tras hábito, pero también puede revertirse paso a paso, cuando decides proteger tu cerebro con conciencia y constancia. Conclusión: tu cerebro, tu historia. Hoy hemos expuesto a los 4 grandes culpables del deterioro mental: el azúcar y los refrescos, la gasolina del Alzheimer, las grasas trans, el óxido que endurece tus neuronas, los embutidos del veneno lento que enciende la inflamación, el alcohol del destructor elegante que borra recuerdos. El objetivo no es vivir con miedo, sino con poder, porque ahora sabes lo que antes no sabías. Tienes la oportunidad de elegir mejor, de proteger tu historia, tu identidad, tus recuerdos. Revisa tu cocina, revisa tus costumbres y haz un cambio cada semana. Elimina un refresco, cambia una margarina por aceite de oliva, reemplaza el jamón por pescado, apaga la copa y enciende tu conciencia. Tu cerebro te lo agradecerá con más lucidez, más energía y más años de vida con sentido.